Salvé a mi nieto de un choque, pero a mi hija solo le importaba su suegra. Mi yerno incluso exigió que pagara mi cirugía mientras yo aún sangraba. Creían que era su cajero automático indefenso que conocía su lugar. Pero cuando desaparecí y les corté cada centavo, la pesadilla que desaté en sus vidas fue algo que nunca vieron venir. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Si disfrutaron de este momento conmigo, por favor suscríbanse al canal para que podamos reencontrarnos mañana. Esa tarde, caminaba con mi nieto Timmy de regreso a casa desde el parque del vecindario, sosteniendo su pequeña mano mientras hablábamos de nada importante, cuando una moto de reparto de pizza perdió el control repentinamente y saltó el bordillo, corriendo directamente hacia la acera. Reaccioné por instinto. Lancé todo mi cuerpo sobre Timmy, protegiéndolo lo mejor que pude. Aún así, el pobre niño se raspó la frente, lo suficiente para que le saliera un poco de sangre. Cuando Linda, mi consuegra, la otra abuela de Timmy, se enteró de lo sucedido y corrió a la sala de espera de urgencias, no preguntó cómo estábamos. Fue directamente hacia mí. Ni siquiera puedes cuidar bien a un niño, ¿para qué sirves? Chilló, lo suficientemente alto como para que la gente se volteara a mirar. Si algo grave le pasa a nuestro Timmy, nunca te lo perdonaré. Mi hija Emma llegó poco después, acorralando al médico y exigiendo respuestas. Una vez que confirmó que no era más que un rasguño menor que necesitaba una venda, se volvió, no hacia mí, sino hacia Linda, cuyo rostro estaba enrojecido por la ira. Doctor, mi suegra tiene problemas cardíacos, dijo Emma con ansiedad. Por favor, revísela a ella también. No quiero que se enferme por todo este estrés. En todo ese tiempo, Emma no me miró ni una sola vez. Mientras un dolor agudo me atravesaba la espalda, un solo pensamiento se instaló en mi mente: tal vez era hora de que finalmente viviera para mí misma. La doctora de urgencias la interrumpió con impaciencia. Familiares, por favor dejen de interferir con nuestro trabajo. Esta mujer ha perdido una cantidad significativa de sangre y necesita cirugía de inmediato. Emma se quedó helada. Pero Timmy solo se raspó la piel. ¿Cómo podría haber una gran pérdida de sangre? Una enfermera se apresuró con un formulario de consentimiento quirúrgico y se lo puso a Emma en las manos. La que necesita cirugía es su madre. Su condición es crítica. Esto no se trata del niño ni de esa otra señora. Su propia madre necesita que firme, ahora mismo. Linda sostenía a Timmy en sus brazos. Rodó los ojos dramáticamente. Dame un respiro. No pudo ni siquiera vigilar a mi nieto, y ahora se hace la muerta en el hospital para ganar simpatía y esquivar la responsabilidad. Emma, ¿tu madre siempre amó hacer estas pequeñas actuaciones? Los labios de Emma temblaron por un largo momento. Al final, todo lo que logró decir fue: solo fírmalo. El tratamiento es lo primero. Me acostaron en una camilla rodante, con todo el cuerpo dolorido como si me hubieran desmontado pieza por pieza. Tenía miedo de que Emma, siendo aún joven y no habiendo pasado por algo así, pudiera entrar en pánico. Así que, antes de que me llevaran al quirófano, me obligué a mantenerme consciente, extendí la mano y agarré la suya. Es un procedimiento pequeño, susurré, tratando de sonar firme. Mamá saldrá pronto. No tengas miedo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me veía cruzar las puertas. Una vez que la anestesia hizo efecto, todo se oscureció. Cuando desperté de nuevo, ya me habían trasladado a una habitación normal. La mujer en la cama de al lado notó que abrí los ojos y habló. Eres bastante fuerte. Tuve el mismo tipo de cirugía la última vez y tardé una eternidad en despertar de la anestesia. Intenté hablar, pero sentía la garganta llena de arena. El sonido que salió fue ronco y roto. ¿Dónde está mi hija? La mujer frunció el ceño, pensando por un momento. Creo que fue por esa señora mayor, tu consuegra, ¿verdad? Dijo que esperar aquí la ponía ansiosa y se le subió la presión, así que tu hija la llevó abajo a la farmacia, o quizás a la sala de descanso. Mi pierna estaba enyesada. Una enfermera entró durante la ronda para revisar mis signos vitales y me tranquilizó suavemente.
Se ve aterrador, pero es mayormente una fractura menor, más múltiples contusiones en tejidos blandos y pérdida de sangre. Descansa unas semanas y podremos quitar el yeso. El nudo en mi pecho finalmente se aflojó. Emma acababa de ser contratada oficialmente en su trabajo. Mi yerno Kevin viajaba constantemente por negocios. Timmy tenía apenas poco más de 2 años, los llamados terribles 2. Necesitaba recuperarme lo antes posible para poder ayudarles a mantener todo en marcha. Mientras pensaba eso, la voz inconfundiblemente fuerte de Linda resonó por el pasillo. Emma, más tarde realmente necesitas hablar con tu madre. No puedes ser tan descuidada al vigilar a un niño. Esta vez Timmy tuvo suerte. Si algo realmente hubiera pasado, nos habría matado. Emma sonaba completamente diferente a lo cortante que solía ser conmigo. Frente a Linda, era mansa y obediente. Lo sé, mamá. Hablaré con ella y le diré que tenga más cuidado la próxima vez. El tono de Linda se volvió hiriente. Y otra cosa, el imbécil que los golpeó se dio a la fuga. La policía abrió un caso, pero quién sabe si alguna vez recuperaremos ese dinero. Necesitas dejarle claro a tu madre que ella tendrá que pagar sus propias facturas médicas. No hay razón para que Kevin te mantenga a ti y al niño y además tenga que pagar los costos del hospital de tu madre, ¿verdad? Incluso la paciente de la cama de al lado pareció darse cuenta de que hablaban de mí. La habitación cayó en un silencio incómodo y sofocante. Le di la espalda a la habitación, aterrorizada de que alguien pudiera ver las lágrimas brotando de mis ojos. Pero mis oídos me traicionaron, esforzándose por captar cada palabra fuera de la puerta. La voz suave y débil de Emma entró flotando, pero aterrizó en mi corazón como un martillo. Ella realmente dijo, no te preocupes. Mi mamá conoce su lugar. Ni siquiera necesitas decirlo, ella se encargará de eso ella misma. Conoce su lugar. Si realmente conociera mi lugar, me habría negado en aquel entonces, cuando ella siguió a ese hombre al otro lado del país, llorando y rogándome que vendiera mi casa en nuestra ciudad natal para poder ir a cuidarla. Si realmente conociera mi lugar, me habría negado cuando ella y Kevin se ahogaban en los pagos de la hipoteca y me pidieron que usara el dinero de mi propia pensión para comprar comestibles, pagar servicios y ayudar a cubrir los gastos del hogar. Si realmente conociera mi lugar, no me habría quedado en esa casa durante 3 años seguidos, como una niñera gratuita de guardia, disponible las 24 horas. Y ahora, el comentario casual de Emma, mi mamá conoce su lugar, solo dejaba más claro cuán mal había fallado yo en establecer límites. Las lágrimas finalmente se derramaron, deslizándose silenciosamente desde las comisuras de mis ojos hacia la almohada. Linda repentinamente empujó un frasco de salsa roja brillante y una bolsa de pan blanco rebanado frente a mí, sacándome de mis pensamientos. Susan, esta es mi salsa especial casera, anunció con orgullo. Te digo, es increíble. Y este es un pan blanco tamaño familiar que compré solo para ti. Si tienes hambre, untale un poco de salsa. Mucho mejor que la comida del hospital. No le doy esto a cualquiera. Kevin intervino con una sonrisa. Sí, mamá, no tienes idea. La receta de salsa de mi madre es un secreto familiar. Supongo que realmente calificas como suegra. La joven en la cama de al lado no pudo evitar soltar. ¿De verdad van a dejar que la tía Susan coma pan blanco y salsa después de una cirugía? Emma, mi preciosa hija, sonrió y asintió, explicándole, no conoces a mi mamá. A ella le encanta este tipo de sabor. Vi a Emma sonreír mientras le contaba a extraños cómo supuestamente yo no podía vivir sin comida picante, inventando historias sobre cómo solía comerme media bolsa de pan de una sentada. Se sintió como si las innumerables heridas en mi espalda se estuvieran abriendo de nuevo. El dolor hizo temblar todo mi cuerpo. Cuando Emma me había rogado que fuera a ayudarla durante su embarazo, fue porque Linda no le daba nada más que esta supuesta especialidad familiar, comida sin nutrición real. ¿Qué había dicho Emma en ese entonces? Mamá, el médico dice que necesito una nutrición adecuada. ¿Cómo puedo comer esta cosa todos los días? Es todo sodio y carbohidratos. Pero Kevin siempre se pone del lado de su madre y no me deja decir ni una palabra. Por favor, mamá, ten piedad de mí. Ven a salvarme.
Ella siempre había sabido que este tipo de comida no era para alguien enfermo o en recuperación. Al ver que no respondía, Emma tiró nerviosamente de mi brazo. «Mamá, ¿no te gusta?» Sus ojos estaban fijos en mí, como si estuviera aterrorizada de que pudiera decir algo incorrecto y ofender a Kevin o a Linda. Tal como cada vez que viví en su casa, cuando Kevin se quejaba de que mi cocina no era de su gusto, o me acusaba de no esterilizar los biberones con suficiente frecuencia, o me culpaba por dejar al niño jugar solo en el corral, Emma me miraba con esa misma mezcla de culpa y súplica. Pero esta vez, ya no podía poner excusas por ella. «Emma», dije con calma, «acabo de tener una cirugía. El médico me dijo específicamente que comiera alimentos ligeros. Y necesito proteínas y hierro ahora mismo. No puedo comer algo tan picante». Emma abrió la boca. La mirada en sus ojos cambió instantáneamente, de súplica y culpa a irritación y resentimiento. Linda resopló. «Realmente eres algo especial. Mi nieto se asustó por tu culpa, ¿y todavía crees que eres algún tipo de heroína? Puedes estar viviendo en esa casa, pero la escritura tiene el nombre de mi hijo. Kevin y yo ni siquiera te exigimos responsabilidades ni pedimos compensación por angustia emocional. Eso ya es ser generosos de nuestra parte. Solo preparamos comida para ti por Emma. Ya que eres tan exigente, me lo llevaré todo. No vengas a llorarme luego cuando tengas hambre». Con eso, Linda salió marchando, sosteniendo su pan y su salsa como trofeos. Kevin sacó un recibo y lo golpeó sobre la mesa de bandeja rodante frente a mí. «Susan, este es el deducible de la sala de emergencias y la cirugía, más algunas tarifas misceláneas. Ya lo puse en mi tarjeta de crédito, $1,200 en total». Sacó su teléfono y miró la pantalla. «Puedes transferírmelo ahora mismo. En cuanto al resto de las facturas del hospital, ya hablé con la estación de enfermeras. O te las enviarán por correo directamente o las pasarán por tu seguro. Estoy seguro de que no querrás que la gente te señale con el dedo, diciendo que sigues viviendo a costa de tu yerno a tu edad». Mi voz ya estaba ronca. Ahora, con el pecho apretado y la respiración superficial por la ira, no pude pronunciar ni una sola palabra. Solo pude señalar débilmente la espalda de Kevin mientras se alejaba, jadeando por aire. Emma miró nerviosamente hacia la dirección en que se habían ido Kevin y Linda, luego se volvió hacia mí, con un tono cargado de resentimiento. «Mamá. ¿Estás satisfecha ahora? Era solo vigilar a un niño. ¿Cómo te las arreglaste para tener un accidente de tráfico? Has ofendido completamente a Linda y a Kevin. ¿Tienes alguna idea de cómo se supone que voy a vivir en esta familia ahora? ¿Qué pasa si Kevin se divorcia de mí por esto, o nos echa? ¿Qué se supone que debo hacer entonces? ¿Nunca puedes pensar en mí antes de actuar?» Una oleada de rabia se disparó directamente a mi pecho. Estallé en un ataque de tos violento. La fuerza de este envió un dolor agudo y desgarrador a través de las heridas recién cosidas en mi espalda. La joven en la cama de al lado no pudo soportarlo más. Me pasó un vaso de agua. «Oye, ya es suficiente. Tu mamá acaba de tener una cirugía. Si sigues molestándola así y se le abren los puntos, ¿entonces qué?» Tomé un sorbo de agua, forzando la tormenta en mi pecho a calmarse. Mirando los ojos ligeramente enrojecidos de Emma, cerré los míos por un momento. La decepción me invadió como una marea creciente. «Emma», dije en voz baja, «siempre me pides que piense en ti. ¿Alguna vez, siquiera por un segundo, has pensado tú en mí?» Renuncié a una jubilación cómoda en Florida. Vendí mi apartamento allí. ¿Por qué crees que vine a esta ciudad abarrotada a sufrir? Las camisas elegantes de Kevin que no pueden ir a la lavadora, lavé a mano y planché cada una de ellas. Él come sin gluten. Tú quieres comida picante. Timmy solo puede comer comidas orgánicas para niños. Solo preparar 3 comidas diferentes cada día me mantenía corriendo sin parar. ¿Y por qué se lastimó Timmy esta mañana? Porque no me atreví a dejarlo solo en esa casa grande. Incluso para ir de compras, lo llevaba conmigo. Nunca le quité los ojos de encima ni por un segundo. Timmy es tu hijo,
pero yo lo traté como mi trabajo de tiempo completo, más importante que mi propia vida. Emma se cubrió la cara con impaciencia. Basta, basta. Sé que has trabajado duro. Pero estar atrapada entre tú y ellos tampoco es fácil para mí. Esta es solo la tragedia de la llamada generación sándwich, ¿de acuerdo? Justo entonces, sonó su teléfono. Contestó apresuradamente, aparentemente activando el altavoz por accidente. La voz impaciente y atronadora de Kevin se escuchó fuerte y clara. ¿Por qué no ha llegado el dinero todavía? ¿Te vas, o no? Tengo una reunión temprano mañana. No tengo tiempo que perder aquí. Y recuerda pedir todas las declaraciones detalladas al médico. Presenta un reclamo al seguro después. Si podemos recuperar un poco más, será justo lo suficiente para que mejore mis palos de golf. Dándome la espalda, Emma respondió suavemente, sumisamente, lo transferiré en un minuto. Es que la señal era mala. Nos vamos de inmediato. La enfermera todavía está organizando el papeleo. ¿Sigues en el estacionamiento? Colgó, dejó escapar un suspiro pesado y se volvió para mirarme. Mamá, si quieres que mantenga este matrimonio unido, entonces transfiérele los 1.200 a Kevin. Y no lo culpes por ser práctico. Nuestra presión hipotecaria es enorme, vivimos cheque a cheque. Además, tu dinero eventualmente se convertirá en mi herencia de todos modos. ¿Cuál es la diferencia entre darlo antes o después? Apreté el vaso de papel en mi mano. En ese instante, la ira superó a la razón. Arrojé el agua al suelo, no a su cara, porque esto era un hospital, pero el movimiento en sí llevaba toda mi determinación. Fuera. Lárgate ahora mismo. Emma retrocedió tropezando, en estado de shock. Mamá, ¿estás loca? Sí. Debí haber estado loca, para haberme empujado a mí misma a un rincón tan solitario, tan indefenso. Tomé el teléfono junto a mi almohada y llamé a mi esposo, David. Ven a buscarme. Conduce hasta aquí y llévame a casa. Debería haberte escuchado en aquel entonces. Ahora me arrepiento. Emma corrió hacia mí, tratando de agarrar el teléfono. Mamá. Esta es tu casa. Si te vas, ¿qué pasa con Timmy? ¿Quién lo va a cuidar? En medio del forcejeo, la voz firme de David, tensa por la ira contenida, llegó a través del auricular. Emma, cuando dejaste la escuela y te fuiste de casa por ese hombre, ¿no juraste que nunca volverías a mendigar a tu madre y a mí? ¿Qué has hecho exactamente? Continuó, para hacer que tu madre, alguien tan orgullosa, diga la palabra arrepiento. Después de confirmar que David conduciría temprano a la mañana siguiente con mi sobrino, el hambre que había estado ignorando deliberadamente finalmente se hizo notar. Mi estómago rugió ruidosamente. La chica de la cama de al lado sonrió, tomó los $20 que le entregué y se dirigió a la cafetería del hospital para comprar la cena para mí y para su madre. La otra paciente ya se había quedado dormida, exhausta. Emma corrió la cortina de privacidad alrededor de mi cama, bloqueando el resto de la habitación. No intentó actuar linda ni convencerme como antes. En cambio, se sentó a mi lado, agarrando con fuerza la esquina de mi manta mientras las lágrimas se derramaban. Mamá, conoces nuestra realidad. Después de impuestos, mi salario apenas deja algo, y no hay beneficios. Kevin gana buen dinero, pero Linda siempre le está pidiendo efectivo, y él es un total niño de mamá. Cada mes, solo enviar cheques a su madre se lleva más de la mitad de lo que gana. Si te vas, ¿qué pasa con Timmy? La guardería aquí cuesta más de $2.000 al mes, simplemente no podemos pagarlo. Si dejo mi trabajo para cuidarlo, estaremos completamente en bancarrota. ¿Realmente tienes el corazón para verme terminar en la calle? No. No lo tengo. Y es precisamente porque no podía soportarlo que terminé atrapada así. Giré la cabeza, negándome a mirar su rostro bañado en lágrimas. Emma, si todavía me consideras tu madre, si quieres preservar aunque sea la última pizca de decencia entre nosotras, entonces ve a casa y empaca mis cosas. Tu padre vendrá mañana y me iré con él. Tal vez un día, cuando haya sanado y olvidado el dolor, cuando mi cabeza no funcione correctamente,
podría volver a ayudarte. Pero ahora mismo, todo lo que quiero es irme a casa. Emma, tu padre y yo hemos estado casados por más de 30 años. Esta es la primera vez que vivimos separados por tanto tiempo, y es por tu culpa. La mirada de súplica en su rostro se congeló. Susurró con incredulidad. ¿Te estoy rogando así y aún así te vas? ¿Siquiera mereces ser llamada madre? ¿Realmente vas a quedarte parada y ver cómo lucho en un pozo en llamas? Sentí la boca amarga, como si hubiera tragado hiel. Miré a la hija que había criado en la palma de mi mano desde que era pequeña. Tú misma eres madre ahora. Así que dime, todos los días me dejas a Timmy y lo único que haces es quejarte. ¿Eres tú una madre calificada? Emma se puso de pie de un salto, sus ojos volviéndose fríos. ¿Así que estás decidida a irte? Asentí, sin dudarlo. Respiró hondo, como si tomara una decisión final. Entonces tienes que dejarme la tarjeta de débito. La de nuestra cuenta conjunta. Estoy completamente sola aquí y mi salario es bajo. Déjame esa cuenta, y empacaré tus maletas y dejaré que te vayas. Miré fijamente a mi hija, negociando conmigo junto a mi cama de hospital. Mi corazón se hundió directamente en un abismo helado. Desde que era pequeña, le enseñé independencia. La envié a las mejores escuelas privadas, pagué una universidad de primer nivel. Y luego, en su segundo año, me dijo que estaba embarazada. Secretamente dejó los estudios, se mudó al alquiler destartalado de Kevin y nunca me dijo la verdad. En aquel entonces, mintió y dijo que seguía en la escuela, siguió tomando mi asignación mensual sin falta. Cada feriado afirmaba que necesitaba créditos extra o pasantías y se negaba a venir a casa. Sentí pena por ella, preguntándome si no estaba enviando suficiente dinero, si el alquiler en esa ciudad había subido de nuevo. Así que aumenté mi transferencia mensual, de $2,500 a $4,000. Solo después de que nació el bebé, la verdad finalmente salió a la luz. Ella llamó y me contó todo. ¿Y qué estaba haciendo Kevin entonces? Persiguiendo su llamada startup, o su sueño de banda, tocando, festejando, viviendo libremente. Emma, apenas una adulta, estaba atrapada entre pañales y fórmula. Linda insinuaba una y otra vez que era el comportamiento libertino de mi hija lo que arruinó el futuro de su hijo, su oportunidad de ir a la escuela de posgrado, de tener éxito. Yo había vivido con dignidad toda mi vida. Sin embargo, en mi vejez, fui señalada y humillada. Y por mi hija, vendí la casa en la que planeaba jubilarme, dejé mis raíces atrás, vine aquí para criar a su hijo y usé mis propios ahorros para subsidiar su hipoteca y sus gastos de vida. Me dije a mí misma que era joven, que había tomado el camino equivocado, que todavía era una adulta joven. Como su madre, debía ser su red de seguridad, la que la atrapara cuando cayera. Pero nunca imaginé que a mis espaldas, mi hija ya se había convertido en alguien a quien yo ya no reconocía. ¿Era esta realmente la niña que había criado con tanto esfuerzo, alguien que podía exigir toda mi pensión mensual sin pestañear? Abrí la boca para negarme, pero Emma me interrumpió. Si no aceptas, iré a procesar tu alta, esconderé tu teléfono y veré cómo papá se las arregla para llevarte, o incluso para entrar en esta comunidad cerrada. Ella solo se atrevía a intimidarme a mí. Asentí y señalé el cajón de la mesita de noche. La tarjeta está en el bolsillo interior. Tómala. Ella abrió mi billetera de inmediato, sacó la tarjeta y sonrió. Mamá, sabía que todavía me amabas. Así que si no le daba la tarjeta, ¿no sería una verdadera madre? Realmente se había vuelto lenta de mente después de tener un hijo tan joven. ¿No sabía que las cuentas bancarias reconocen a las personas? Yo soy la titular principal de la cuenta. Una vez que llegue a casa, una llamada al banco, para reportar la tarjeta como perdida y cancelar el acceso conjunto, y el pedazo de plástico en su mano no valdrá nada. Pero ya no tenía ninguna intención de enseñarle conocimientos básicos de la vida. Con la tarjeta en mano, Emma se movió rápidamente. En menos de 2 horas, metió mis pertenencias desordenadamente en una maleta y la trajo. Incluso, graciosamente, me compró una botella de agua y un croissant de la máquina expendedora de abajo. Mamá, para el camino mañana.
No respondí. Debe haberle parecido aburrido. Sosteniendo esa tarjeta, se dio la vuelta y salió del hospital, como si fuera un boleto a la libertad. La mujer de la cama de al lado suspiró. Susan, necesitas pensar en ti misma. Cuida tus ahorros. Sinceramente, desde el momento en que nació mi hija, nunca planeé depender de ella para mi vejez. Pero paso a paso, una y otra vez, ella agotó cada gramo de amor y confianza que tenía. Por el resto de mi vida, solo quiero vivir para mí. Sentada en el espacioso SUV de mi sobrino, viendo el hospital encogerse en el espejo retrovisor hasta desaparecer en el tráfico, solté un largo suspiro. En ese momento, lo supe, finalmente era libre. La vida de regreso en casa pasó rápidamente. David, mi esposo, cocinaba según un plan de nutrición todos los días, cambiando los platos constantemente, e incluso contrató a un fisioterapeuta a domicilio para ayudar con mi recuperación. En menos de 2 semanas, pude tirar el bastón y moverme libremente de nuevo. Al verme caminar lentamente de un lado a otro en la sala de estar, David, que me había estado cuidando en silencio todo este tiempo, de repente tuvo los ojos rojos. Susan, dijo con voz ronca, ambos estamos jubilados ahora. De ahora en adelante, no importa a dónde vayamos, incluso al fin del mundo, vamos juntos. Al ver mi nariz ponerse roja de la emoción, me pasó un pañuelo. Esto también es culpa mía. En aquel entonces, cuando Emma se negó a escuchar e insistió en dejar los estudios por ese hombre, no pude soportar verla tirar su vida por la borda. Me enojé y me puse terco, y me negué a ir contigo a sufrir allá. Si realmente no puedes soltar a nuestra hija, entonces a donde quieras ir a ayudarla en el futuro, iré contigo. Ya no quiero que cargues con todo sola. Mírate. Te fuiste solo 3 años, y más de la mitad de tu cabello se ha vuelto blanco. El arrepentimiento y la ternura en los ojos de David me hicieron reír entre lágrimas. Así que no estabas enojado porque ella quedara embarazada antes del matrimonio y te avergonzara frente a tus viejos amigos. Bromeé, suavemente. David se rascó la cabeza con torpeza. No se trataba de orgullo. Estaba enojado porque me importaba. No fue fácil para nosotros construir una vida aquí. Odiaba que ella no valorara su educación. Dejar los estudios en su 2.º año para tener un hijo, ¿cómo se supone que va a sobrevivir en una sociedad tan competitiva? ¿Cómo podría enfrentar a la versión de sí misma que una vez obtuvo puros 10? Sostuve la mano de David, la que estaba ligeramente áspera por años de sostener un bisturí, pero cálida y firme. Antes de que te retiraras, ¿no planeábamos siempre que una vez que todo terminara, nos mudaríamos a Sedona, Arizona? A ese lugar rodeado de rocas rojas, ¿lo recuerdas? Él suspiró. No podía soltar a la niña y al nieto en ese entonces. ¿Qué hubiera hecho yo allí solo? Negué con la cabeza, mi mirada firme. He soltado. Completamente. De ahora en adelante, no nos haremos cargo de nada más. Venderemos la casa aquí y nos mudaremos a Sedona. Nos estableceremos allí. David me miró con incredulidad. ¿Qué pasa con Timmy? ¿Realmente no te vas a ocupar más de él? Respiré hondo. Linda lo dijo ella misma, Timmy es su nieto. La última vez solo lo llevé al parque y ocurrió ese accidente. Si algo realmente saliera mal mientras estuviera conmigo en el futuro, ¿cómo podría pagar por ello? Y además, Emma ya lo dejó claro, soy una extraña. En cuanto a Emma, cumplimos con nuestros deberes como padres. La criamos, la educamos y, además, le di 3 años de servicio de niñera a tiempo completo y sin paga. Todo lo que tiene ahora es el resultado de sus propias decisiones. Tiene 30 años. Tiene que aprender a asumir la responsabilidad de su propia vida. David y yo fuimos al banco juntos. Cancelamos la tarjeta de débito conjunta en el acto y abrimos una cuenta independiente completamente nueva a mi nombre. Después de una cita de seguimiento que confirmó que estaba médicamente bien, reservamos vuelos a Phoenix, luego alquilamos un auto y condujimos hasta Sedona. Varios de nuestros antiguos colegas ya se habían retirado allí. Con la ayuda de un agente inmobiliario, compramos rápidamente una casa estilo rancho de una sola planta con patio.
Desde el patio trasero, se podían ver las magníficas formaciones de roca roja. Incluso reservamos una pequeña parcela para cultivar suculentas y hierbas. En las mañanas en que estábamos de buen humor, hacíamos caminatas cerca de Cathedral Rock. Al mediodía, comíamos una saludable ensalada Cobb en un café al pie de la montaña, sentados en el patio viendo ir y venir a turistas y buscadores espirituales. Los fines de semana, seguíamos a guías locales a las montañas para observar aves. Al principio, confundíamos constantemente los cantos de los pájaros y nos burlábamos el uno del otro por ser gente de ciudad. Reírnos juntos así nos hacía más felices que avistar aves raras. Cuando los vecinos organizaban barbacoas en el patio, nos invitaban calurosamente. La amabilidad y calidez de la comunidad eran genuinas y reconfortantes. En esta vida pacífica y plena, gradualmente olvidé la humillación y el dolor que Emma me había causado, hasta el día en que se suponía que llegaría mi pago del seguro social. La voz histérica de Emma perforó mi tímpano a través del teléfono. ¿Qué hiciste? El seguro social es pagado directamente por el gobierno cada mes. ¿Por qué no hay dinero en la cuenta que solía usar? Fui al banco, ¿me dijeron que la cuenta estaba cerrada? ¿Incluso reportaste esa tarjeta como perdida? David me arrebató el teléfono y lo puso en altavoz. Emma, escucha con atención. Todas las cuentas de tu madre han sido restablecidas. Eres una adulta ahora. Pasa más tiempo averiguando cómo ganar dinero con un trabajo adecuado, en lugar de mantener ambos ojos en la pensión de tu madre. Emma gritó al teléfono. Si no hay dinero, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Con qué se supone que voy a alimentar a Timmy? La factura de la guardería está a punto de llegar. David no respondió. Colgó directamente. Susan, no puedes ablandarte ahora. ¿Has olvidado cómo te trató después de tu accidente? Solo para complacer a su suegra, ni siquiera dijo una sola palabra justa por ti. Al ver su rostro enrojecido por la ira, le di unas palmaditas suaves en el dorso de la mano. ¿No te advirtió el médico? Cuida tu presión arterial. Deja que ella diga lo que quiera, le estamos aplicando el contacto cero. Déjalo estar. David se calmó lentamente. Así tiene que ser. Esto también es parte de la educación, amor duro. Pero antes de que tuviéramos 2 días de paz, la llamada de Kevin entró de nuevo. Susan, sobre esos $1,200 que adelanté por ti en el hospital, ¿cuándo planeas pagarme? Y Timmy llora por su abuela todos los santos días. ¿Qué estás haciendo exactamente ahora? Estamos aquí luchando, tratando de construir nuestras carreras. ¿No sabes lo ocupados que estamos? De hecho me reí, de pura rabia. Mi hija, lo admito, fallé en enseñarle adecuadamente. Eso es culpa mía. Pero, ¿este hombre codicioso y grosero? No tenía ninguna intención de ser educada. Kevin, ¿quieres ajustar cuentas? Bien. Ajustémoslas de verdad. Cuando Emma dio a luz y estaba en recuperación posparto, gasté $5,000 contratando una doula y una enfermera nocturna. Desde el día que nació Timmy hasta ahora, cada lata de fórmula orgánica, cada caja de pañales, cada frasco de comida para bebés, se cargó a mi tarjeta. Fórmula a $40 la lata. Pañales a $50 la caja. Antes de que pudiera terminar, Kevin me interrumpió con impaciencia. No seas irrazonable. Estamos hablando de las facturas médicas que pagué por ti. Tengo los recibos. Así que cuando yo hablo de justicia, él habla de tecnicismos legales. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Entonces calculemos mi salario de los últimos 2 años. Una niñera interna a tiempo completo más una cocinera, a las tarifas actuales del mercado, me deberías al menos $4,000 al mes. Comestibles no incluidos. Y no olvidemos cuando compraste esa camioneta Ford F-150. Tu puntaje de crédito no era lo suficientemente bueno, así que pagué $15,000 para el pago inicial. ¿Cuándo planeas pagar eso? Si mal no recuerdo, la nota de transferencia decía, préstamo. Eso es legalmente vinculante en la Corte de Reclamos Menores.
El tono una vez arrogante de Kevin se suavizó de inmediato. Mamá, mira, no es que esté desesperado por esos $1000. El verdadero problema es Timmy, no hay nadie para cuidarlo ahora. Tenemos que enviarlo a la guardería a tiempo completo. Eso es más de 30,000 al año. Estamos realmente cortos de dinero ahora. Resoplé. Ese es tu problema. No me vuelvas a llamar. Presióname un poco más y te demandaré por ese pago inicial. Colgué y bloqueé el número de Kevin sin pensarlo 2 veces. Viendo que todavía estaba molesta, David alquiló un jeep convertible y me llevó a despejar mi mente alrededor del Gran Cañón. Nos tomamos fotos juntos al borde de Horse Bend. Al amanecer, vimos la luz dorada derramarse sobre las rocas rojas, impresionante y silenciosa. Más tarde, nos detuvimos cerca del pueblo de artesanías Tlaquepaque, donde había un mercado al aire libre lleno de artistas. Por capricho, compramos hilos de algodón de colores y cuentas, montamos un pequeño puesto y ayudamos a los turistas a trenzar envolturas para el cabello al estilo bohemio. No cobrábamos precios fijos, solo donaciones. Lo que realmente nos deleitaba eran las historias que los viajeros de todo el mundo compartían con nosotros. Justo cuando estábamos completamente perdidos en esta alegría, viviendo nuestra mejor vida, mi antiguo administrador de propiedades llamó, con voz urgente. Señora Susan, alguien está tratando de forzar la entrada a su casa. Dice que es su hija e incluso trajo a un cerrajero. David y yo recogimos apresuradamente los hilos de colores y las cuentas. Intercambiamos una mirada. Su rostro se oscureció. Ponla al teléfono. Hablaré con ella yo mismo. En el momento en que Emma se puso al teléfono, comenzó a llorar ruidosamente, tan fuerte que los turistas que pasaban se voltearon a mirar. Mamá, ¿cómo puedes ser tan despiadada? ¿Solo me he ido 3 años y ya cambiaste la cerradura de teclado de la puerta principal? No pude evitar reír con amargura. ¿Tienes el descaro de decir eso? Dejaste la universidad por ese hombre. La vecina de enfrente, Jennifer, de tu edad, ya es socia de un bufete de abogados y está estudiando para el examen de la barra. ¿Y tú? Has estado atrapada en ese matrimonio miserable durante años. Emma sonaba al borde del colapso. No vuelvas a mencionar a ese imbécil. He terminado con él. Mamá, te escucharé de ahora en adelante. Ya no estaré con él. Traje a Timmy de vuelta. Mamá, por favor perdóname. Déjanos entrar. ¿Dejó a Kevin? ¿Y trajo al niño de vuelta? ¿Renunciaste a tu trabajo? Pregunté bruscamente. Ella sollozó. Después de que te fuiste, no había nadie para vigilar a Timmy. Quería enviarlo a la guardería, pero cobran semanalmente, suma más de 30,000 al año. No podía pagarlo. Kevin te llamó por dinero, pero lo bloqueaste. Se puso furioso y dijo, ¿por qué guardería? Solo gano 2,000 al mes como cajero de supermercado. Después de impuestos, no es suficiente ni para cubrir el cuidado infantil. Mejor renuncia y quédate en casa con el niño. Rodé los ojos. La trampa del libro de texto de la madre a tiempo completo. ¿Así que realmente renunciaste? Pregunté. Su voz estaba cargada de resentimiento. ¿Qué opción tenía? Mi propia madre no me ayudaba. Ahora no tengo ningún ingreso. No quería decir una palabra más. Emma no lo dejaba. Seguía hablando, soltándolo todo como si yo todavía estuviera obligada a escuchar. Ya no tengo salario. La mayor parte de lo que gana Kevin va directo a la hipoteca y a los gastos de su madre. Contaba con tu seguro social para ayudar un poco, y ahora has cortado eso también. Kevin solo me da $50 en efectivo al día para comestibles. Mamá, ¿qué pueden comprar $50? Discutí con él y me dijo que me largara. Así que agarré al bebé y volví aquí. A menos que él y su madre vengan personalmente a rogarme, nunca volveré. Así que eso era. Ella no se estaba yendo realmente, solo estaba haciendo un berrinche. Después de todo lo que había pasado, todavía estaba esperando que ese marido controlador viniera arrastrándose y le pidiera que volviera.
¿Qué había hecho yo en mi vida pasada para dar a luz a una hija tan incapaz de ver la realidad? Pon al administrador de la propiedad de nuevo al teléfono, dije con frialdad. La voz de Tom se escuchó, cansada e incómoda. Señora Susan, sobre esta situación. Ella tiene un niño con ella, y puede decir claramente su nombre completo y fecha de nacimiento. No, dije con firmeza. Tom, esta casa es propiedad privada de David y mía. No estamos en casa. Nadie, incluida mi hija biológica, tiene derecho a entrar sin permiso. Eso sería allanamiento. Si intenta forzar la entrada, llama a la policía. Con su cerebro aturdido por el amor, quién sabía si Kevin podría convencerla de algo, o si toda esa familia se mudaría y convertiría mi casa en su base de operaciones. Incluso después de rechazarla tan decisivamente, David y yo perdimos completamente el ánimo de seguir viajando. Pensar en mi hija reducida a esto, posiblemente sin un lugar donde dormir, se sentía como si me estuvieran arrancando el corazón. Cada instinto maternal en mí gritaba correr a su lado, protegerla del viento y la lluvia, sin importar el costo. Pero entonces la imagen cruzó por mi mente, Emma amenazándome por mi tarjeta bancaria en mi cama de hospital, sufría indiferencia después de mi accidente, preocupándose solo por su hijo y su suegra. Mi corazón ardiente se enfrió en un instante. En el viaje de regreso a nuestro alquiler en Sedona, mis emociones se sentían como si estuvieran friéndose en aceite caliente. Había criado a Timmy con tanto cuidado, prácticamente desde su nacimiento. Y ahora estaba a la deriva con una madre inmadura que no tenía dinero. ¿Y si terminaban durmiendo en la calle? Solo pensarlo hacía que mis lágrimas cayeran sin parar. David suspiró profundamente. No puedes enseñar a una persona enseñándole. La vida tiene que enseñarles una vez, y eso es suficiente. Si sigues consintiéndola y perdonándola, ella solo seguirá tomando. Se ha vuelto una persona con derechos adquiridos. Durante los siguientes días, David habló racionalmente, pero noté que pasaba mucho más tiempo sentado en silencio en el porche, mirando a la distancia. Esa era la hija que habíamos criado con nuestras propias manos. La niña de la que una vez estuvimos tan orgullosos. ¿Cómo no iba a doler? Pero muy pronto, Emma destrozó por sí misma hasta esa última pizca de ternura. Comenzó a transmitir en vivo en TikTok. El fondo era una habitación oscura y de aspecto miserable sin calefacción encendida. Más tarde me di cuenta de que era el sótano sin terminar de nuestra antigua casa. La carita de Timmy estaba cubierta de parches rojos y agrietados por el frío. Sus calcetines de algodón se veían sucios y la cremallera de su chaqueta de plumas estaba rota. Emma tomó capturas de pantalla de todas las fotos de viaje que David y yo habíamos compartido en Instagram, nuestra foto en el Gran Cañón, vídeos de nosotros trenzando cabello felizmente en el mercado, y las insertó como superposiciones de imagen en su transmisión en vivo. Su descripción estaba llena de hashtags. Almohadilla abandonada, almohadilla madre soltera, almohadilla sin hogar. Mis padres están viajando por el mundo con su dinero de jubilación, quedándose en hoteles de lujo, mientras mi hijo y yo temblamos en un sótano helado. Este es mi año nuevo. Por coincidencia, una de las jóvenes a las que habíamos ayudado con las envolturas para el cabello en el mercado unos días antes resultó ser una influencer de viajes con más de 1 millón de seguidores. Ella publicó un vídeo de mí trenzando cabello y me llamó la abuela bohemia más genial de Sedona, elogiando mi habilidad y mis precios de paga lo que quieras. Gracias a su publicación viral, y a la gente que venía deliberadamente al mercado a buscarme, la misteriosa abuela de las trenzas coloridas, de repente ganó una cantidad sorprendente de atención en línea. En el momento en que la historia lacrimógena de Emma salió en vivo, los internautas de ojos agudos conectaron los puntos de inmediato. Reconocieron el brazalete turquesa en mi muñeca y el sombrero que llevaba David. Así que la mujer rica de sangre fría, que dejó fuera a su hija y a su nieto era la misma abuela de aspecto amable y trenzas virales. La gente, ya aplastada por la presión de la vida, cambió instantáneamente al modo de detectives de Internet. Miren a los abuelos con chaquetas de lana, trenzando cabello casualmente para turistas. Obviamente solo están jugando a ser pobres. Esto no es supervivencia. Estos dos están seriamente en forma. Casi me desmayo subiendo el sendero de Cathedral Rock.
Ellos realmente subieron para ver el amanecer. +1. Tengo 20 años y estoy en peor forma que estos jubilados. Pero miren a la mamá joven y al bebé, eso es desgarrador. ¿Cómo pueden los padres ser tan tóxicos? ¿Eligiendo el hedonismo sobre dar refugio a su propia hija? Esa mamá se ve muy joven. ¿El bebé ya es así de grande? Los abuelos parecen bien educados. ¿Cómo dejaron que su hija tuviera un hijo tan joven? Las opiniones explotaron en todas direcciones. Y Emma, siempre sensible a donde estaba el tráfico, olió sangre en el agua de inmediato. Publicó otro vídeo, vago, sugerente, cuidadosamente redactado, implicando que David y yo nos habíamos apresurado a casarla mientras aún estaba en la escuela, solo para poder deshacernos de la carga del cuidado infantil e irnos a disfrutar. Eso fue todo. La misma generación que odia ser controlada por los padres, la generación Z, inmediatamente la inundó de simpatía. Nuestras cuentas de redes sociales se llenaron de comentarios diciéndonos que no fuéramos tan despiadados. Algunas personas incluso enviaron mensajes privados maldiciéndonos. Y Kevin, que normalmente nunca tocaba las redes sociales, aprovechó el momento. Publicó la factura médica de $1,200 en línea e incluso creó un GoFundMe. Su descripción decía: mis suegros nos engañaron para quitarnos nuestros ahorros familiares y ahora se niegan a ayudarnos en absoluto. Mi hijo ni siquiera puede pagar la guardería. Esta factura médica debería haber sido su responsabilidad, pero en cambio se convirtió en la gota que colmó el vaso y nos aplastó. Incluso si mi esposa y yo nos divorciamos, será por culpa de estas dos personas mayores egoístas. Viéndolos saltar en línea como payasos, David y yo compartimos la misma amarga comprensión. Bueno, dijo David secamente, hay una ventaja en que nos mantengamos en silencio. ¿Esa pareja que estaba a punto de divorciarse? Ahora están unidos, por el dinero y por arrastrarnos por el lodo. Nos miramos y sonreímos irónicamente. Resultó que los lazos familiares solo atan a la persona a la que todavía le importa. Y dado que ese era el caso, era hora de endurecer nuestros corazones. David y yo desactivamos todas las notificaciones de redes sociales y compramos boletos de tren a Santa Fe, Nuevo México. Allí, bajo la nieve arremolinada, visitamos iglesias de adobe centenarias y deambulamos por galerías de arte hasta perder la noción del tiempo. Envueltos en pesados abrigos de invierno, encendimos velas de oración en la Catedral de San Francisco y alimentamos palomas en la plaza. El mundo se sentía vasto de nuevo. David, tal como cuando éramos jóvenes, notaba cada escalofrío y cada dolor antes que yo. Corrimos como dos niños faltando a la escuela, despreocupados durante días, hasta la víspera de Navidad, cuando finalmente decidimos ir a casa y revisar la casa. Pero en el momento en que estacionamos en nuestra entrada, música heavy metal retumbaba desde el interior, tan fuerte que me hacía vibrar el pecho. David y yo intercambiamos una mirada. Sin una palabra, llamamos al administrador de la propiedad, Tom, le pedimos que trajera seguridad y luego marcamos al 911. Mientras esperábamos, la puerta del garaje se abrió repentinamente. Linda salió con mi costoso abrigo de plumas puesto, arrastrando dos enormes bolsas de basura, maldiciendo en voz alta. ¿Por qué eres tan dramática? Solo te dije que sacaras la basura. Cuando te estabas revolcando con hombres en las fiestas universitarias, no te funcionaban bien las piernas. ¿Qué, ahora que tienes la pierna rota eres una inútil? Una vez que abra esa caja fuerte y consiga el dinero, habré terminado de servirte, carga inútil. La cara de David se puso roja. Sus manos temblaban en el volante. Puedes protegerte de los ladrones todo lo que quieras, pero no puedes protegerte de la familia. No esperó a la policía. Abrió la puerta del auto de golpe, corrió hacia adelante y empujó la puerta entreabierta que conducía a la casa. Lo que vimos adentro me robó el aliento. Kevin estaba desparramado en el sofá de cuero italiano que habíamos elegido cuidadosamente, con los pies apoyados en la mesa de café, jugando Xbox. Cajas de pizza y latas de cerveza vacías estaban esparcidas por todas partes. Emma estaba sentada a la mesa del comedor, alimentando a Timmy. Y entonces lo vi. El babero alrededor del cuello de Timmy no era un babero en absoluto.
Era la bufanda de cachemira que David me había comprado en Italia para nuestro 30º aniversario de bodas, ahora manchada de salsa de tomate y puré de calabaza. Corrí hacia adelante y se la arranqué. Timmy se asustó y estalló en un llanto fuerte e histérico. Emma apenas levantó los párpados para mirarnos. Su mirada estaba vacía. ¿Así que finalmente decidieron volver? Kevin tiró el control a un lado y saltó del sofá. Momento perfecto, viejo. Esa factura médica, me la vas a reembolsar ahora, ¿verdad? Miré alrededor de la casa, nuestro hogar una vez cálido e impecable, y sentí que mi respiración se volvía superficial. Nuestras camisas de algodón puro habían sido usadas como trapos y arrojadas sucias en el rincón de la cocina. Y la visión que más dolió de todas, el preciado reloj antiguo de David estaba atado a la muñeca de Kevin, mientras que en el dedo de Emma brillaba mi anillo de diamantes del 20º aniversario. Marché directamente al armario del dormitorio principal. Había sido completamente saqueado. La ropa que antes estaba ordenada por colores estaba tirada por todas partes. Los joyeros de mi tocador estaban vacíos. Cada pieza valiosa que poseía había desaparecido. Cuando Kevin vio que lo ignoraba, empujó a Emma con impaciencia. Anda, pregúntale a tu mamá cuándo va a transferir mi dinero. Tomé una respiración profunda e irrumpí de nuevo en la sala de estar, agarrando el brazo de Emma. ¿Dónde están nuestras joyas? ¿Quién te dio permiso para traer a esta gente a nuestra casa? Emma empujó a Timmy a mis brazos. Mamá, ¿no has visto a Timmy en tanto tiempo? ¿No vas a abrazarlo? De repente, empujado contra mi pecho, Timmy luchó salvajemente, gritando a todo pulmón. Mami. Mami. Quiero a mami. No quiero a esta vieja bruja. En el momento en que las palabras vieja bruja salieron de su boca, el fuego que ya ardía en mi pecho explotó. Un niño que ni siquiera tiene 3 años no inventa palabras así por sí solo. No a menos que un adulto las pusiera allí. Fijé mi mirada en Timmy, con el rostro duro. Dile a la abuela, ¿quién te enseñó a llamarme vieja bruja? Timmy estalló en sollozos fuertes. Justo entonces, Linda regresó de sacar la basura. Arrebató a Timmy en sus brazos y gritó sin una pizca de vergüenza. Yo le enseñé. ¿Y qué? Le debes dinero a mi hijo y todavía tienes el descaro de correr por ahí divirtiéndote a tu edad. Si no eres una vieja bruja, ¿qué eres? En ese momento, las sirenas de la policía aullaron afuera. 2 oficiales entraron con el administrador de la propiedad, Tom. David señaló la casa destrozada y el reloj en la muñeca de Kevin. Su voz era firme pero fría. Oficial, me gustaría reportar un crimen. Mientras mi esposa y yo estábamos fuera, estas personas irrumpieron en nuestra casa y robaron una gran cantidad de propiedad. Fueron atrapados con las manos en la masa. El hombre que lleva ese reloj lleva el mío, vale $20,000. Nuestra caja fuerte también ha sido manipulada. Kevin maldijo y se abalanzó hacia adelante, tratando de agarrar el teléfono de David, pero uno de los oficiales reaccionó instantáneamente y lo golpeó contra la pared. Las esposas salieron de inmediato. Los brazos de Kevin fueron torcidos detrás de su espalda. Aulló de dolor. Suéltame. Esta es una disputa civil. Tengo derecho a vivir aquí. Emma se puso histérica. Corrió y me agarró del brazo. Mamá. Traje a Kevin y a Linda de vuelta. No dejabas que el administrador abriera la puerta, así que contraté a un cerrajero. ¿Por qué llamaste a la policía? Es Nochebuena, ¿realmente tienes que poner a la familia patas arriba así? Tom se quedó helado. ¿SR a Emma? ¿No publicó vídeos en TikTok diciendo que sus padres estaban viajando mientras usted y su hijo vivían en algún sótano abandonado? Emma tartamudeó, desviando la mirada. ¿De qué estás hablando? No, entiendo. Tom parpadeó, luego sacó su teléfono y se lo mostró a los oficiales. Oficial, esta mujer puede estar cometiendo fraude en línea. Ha estado provocando indignación en línea, atacando a estas 2 personas mayores y recolectando donaciones haciéndose la víctima. Resulta que estaba ocupando ilegalmente la casa de lujo de sus padres todo el tiempo.
Mis manos temblaban mientras abría TikTok, una aplicación en la que no había iniciado sesión en años. Viendo vídeo tras vídeo donde Emma nos pintaba a David y a mí como monstruos, me di la vuelta y le di una fuerte bofetada en la cara. «Eres una vergüenza». El chasquido agudo de la bofetada silenció la habitación. Emma se agarró la mejilla, mirándome con la mandíbula apretada. «¿Y de quién es la culpa de todo esto? Tú querías divertirte, te negaste a ayudar con tu nieto y me cortaste el apoyo financiero». David se interpuso frente a mí de inmediato, protegiéndome. Agarró una escoba junto a la puerta y apuntó a Emma. «Tu vida es tu responsabilidad. Tu madre trabajó toda su vida, ahora que no va a criar a tu hijo por ti ni a financiar tus gastos, ¿ella es la villana? Todo este carácter y maquinación, ¿por qué no los usas con tu marido abusivo y su madre viciosa? No lo haces, porque sabes que tu mamá te ama». Las palabras «tu mamá te ama» golpearon como un trueno. Mirando la casa destrozada, los joyeros vacíos, señalé a Emma, con el corazón completamente muerto. «Emma, si hubiera sabido que terminarías así, habría sido mejor criar a un perro». Linda chilló teatralmente desde un lado, Timmy gritando junto con ella. Kevin, inmovilizado en el suelo, seguía amenazando. «Vieja bruja. Retira los cargos ahora. Paga las facturas médicas y dale a Emma la tarjeta del banco, o mi mamá y yo nos vamos, y nunca volverás a ver a tu nieto». Me reí con frialdad, mirándolo hacia abajo. ¿Irse? ¿Y a dónde irán? Allanamiento de morada. Hurto mayor. Grandes cantidades. No van a ir a ninguna parte, excepto a la cárcel. Disfruten la Navidad allí. Incluso mientras la policía los arrastraba hacia la patrulla, Linda y Kevin seguían gritando que esto era un asunto familiar. Veamos si siguen siendo tan arrogantes cuando llegue la acusación y se enfrenten a múltiples cargos por delitos graves. Después de que la policía y el administrador de la propiedad se fueron, David y yo nos quedamos en lo que solía ser nuestro cálido hogar, ahora parecía que había sido saqueado por ladrones. No podíamos quedarnos allí ni un minuto más. Esa noche, reservamos una suite en un hotel cercano. Temprano a la mañana siguiente, contratamos un servicio de limpieza profesional para una limpieza profunda y desinfección completa. Un ajustador de seguros vino a documentar las pérdidas y presentamos todo al detective que manejaba el caso. Emma parecía aturdida, casi vacía. Como Timmy era tan joven, y porque David y yo no habíamos exigido explícitamente su arresto en el acto, la policía solo le emitió una citación. Sin esposas. Se quedó allí sosteniendo a su hijo, mirándonos con incredulidad. «Mamá, ¿realmente dejaste que la policía se llevara a Kevin y a Linda? Esos son cargos por delitos graves. Y Año Nuevo es en 5 días. Otras familias están celebrando, y la nuestra es un desastre. ¿Realmente crees que esto se ve bien? Cuando los parientes llamen para preguntar, ¿qué se supone que debo decir? Yo los traje a la casa. Les di esas cosas. Legalmente hablando, si alguien debería ser arrestado, debería ser yo, la cómplice. ¿Por qué arrestarlos a ellos? Eso. Esa era la frase que había estado esperando. La miré con frialdad. ¿De verdad crees eso? Perfecto. Porque Linda y Kevin están actualmente en la celda de detención diciéndole a su defensor público que tú fuiste la autora intelectual. Están diciendo que les dijiste que la casa era tuya ahora, por eso se mudaron. Ya que estás tan ansiosa por asumir la responsabilidad, llamaré al detective ahora mismo y haré que te incluyan como coacusada. Todo el color desapareció del rostro de Emma. ¿Cómo se puso esto tan serio? Años de tolerancia ilimitada, de David y mía, claramente le habían dado una ilusión peligrosa. Nunca vio nuestros sacrificios como sacrificios. Para ella, explotar a sus padres era un derecho de nacimiento. Incluso después de traer gente a nuestra casa para destruirla, todavía pensaba que estaba libre de culpa. Pero yo había terminado de habilitarla. Saqué mi teléfono y comencé a editar un vídeo largo. El metraje incluía lo que David y yo filmamos en el momento en que regresamos a casa, las habitaciones destrozadas, los armarios saqueados, junto con capturas de pantalla de las mentiras de Emma en línea.
Sentada junto a la ventana del hotel, miré directamente a la cámara y comencé con calma. Hola. Soy la llamada abuela bohemia. También soy la madre egoísta y despiadada, que mi hija afirma que despilfarró su dinero de jubilación y la abandonó. Debido a que el acoso en línea contra mi familia se ha salido de control, necesito responder. Aquí están las pruebas. Mi esposo y yo le dimos a Emma la mejor educación desde el día en que nació. Escuela secundaria privada. La Universidad de Nueva York. Incluso después de las becas, pagamos más de $300.000 en matrícula y gastos de manutención. Nunca pedimos reembolso. Solo queríamos que tuviera alas. Pero en su segundo año, dejó los estudios, quedó embarazada y no nos lo dijo hasta después de que nació el bebé. No hubo tal abandono de la responsabilidad del cuidado infantil. De hecho, justo después de que dio a luz, pagué $5.000 de mi bolsillo para el cuidado posparto. Para ayudarla, me mudé y trabajé como niñera interna gratuita durante 3 años. Para mantener a flote a su supuesta familia, lo subsidié con $4.000 al mes, mientras soportaba la humillación constante de mi yerno y su madre. Hasta el día en que tuve un accidente de tráfico por puro agotamiento cuidando a un niño pequeño. En lugar de preocupación, mi yerno me restregó una factura de $1.200 en la cara y exigió el pago inmediato. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mi esposo y yo elegimos irnos y empezar de nuevo en Sedona. Pero Emma no solo tergiversó la verdad en línea, ejecutó una estafa en GoFundMe, explotando historias inventadas para obtener donaciones. Mientras no estábamos, irrumpió ilegalmente en nuestra casa y robó propiedades por valor de decenas de miles de dólares. Esta vez, no me quedaré callada. Anuncio formalmente que, tanto legal como emocionalmente, corto todos los lazos financieros con Emma. El vídeo explotó en línea en cuestión de horas. Este es un caso de libro de texto de abuso narcisista. Tengo 2 hijas y esto me aterrorizó. Si mi hija alguna vez se convirtiera en este tipo de parásito, colapsaría. Arruinó su propia vida y arrastró a sus padres con ella. Gaslighting clásico. Demándala. Dejar esto impune insulta a todo padre trabajador. La cuenta de TikTok de Emma fue prohibida permanentemente por fraude y acoso. Los donantes exigieron reembolsos. Su comportamiento real fue expuesto en todas las plataformas. Al mismo tiempo, la evidencia que presenté, especialmente la transferencia del pago inicial de la camioneta de $15,000 claramente marcada como préstamo, se agregó al archivo policial. El padre de Kevin, el hombre invisible que se había mantenido al margen de todo, finalmente salió a la superficie. Bajo la presión de la próxima fecha en la corte y las llamadas desesperadas de su hijo, vendió la amada Ford F-150 de Kevin y sacó un préstamo sobre el valor de su casa solo para reunir la fianza y la restitución requerida. El día después de que Kevin y Linda fueron liberados, Kevin encontró a Emma nuevamente. Exactamente como David y yo predijimos, Emma lo siguió, con el niño en brazos, como una marioneta sin hilos propios. En su mente, que Kevin la perdonara por no lograrnos sacar dinero ya era un acto de misericordia. Antes de irse, se paró en el vestíbulo del hotel y nos escupió su amenaza final. Bien. Ustedes ganan. Realmente fueron hasta el final. No me ayudarán, bien. Pero cuando sean viejos y estén enfermos, acostados indefensos en la UCI, no esperen que mueva un dedo. Como su pariente más cercana, firmaré la orden de no resucitar yo misma. Seré yo quien desconecte el enchufe. Solo esperen y verán. Esta vez, mirando su rostro retorcido, ni David ni yo sentimos nada en absoluto. Fue entonces cuando entendí, dejar ir verdaderamente a alguien significa que su crueldad ya no te alcanza. La niña que una vez amamos murió en algún momento del camino. De pie frente a nosotros solo había una extraña, consumida por la codicia y la estupidez. Después de tropezar a través de esa Navidad caótica, David y yo contactamos a un agente inmobiliario y vendimos la casa lo más rápido posible. En el momento en que se completó el cierre, abordamos un vuelo a Phoenix sin mirar atrás, regresando a nuestro tranquilo hogar en Sedona. Y salvo imprevistos, no creo que volvamos a esa ciudad fría nunca más. La paz en Sedona no duró mucho. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar.
Cuando contestaba, casi siempre eran hombres extraños, voces que no reconocía, preguntando, ¿cuánto por una noche? O diciendo cosas tan obscenas que al principio ni siquiera podía procesarlas. David y yo estábamos conmocionados. Profundamente conmocionados. Fuimos directamente a la estación de policía local. Después de investigar, un oficial de delitos cibernéticos nos dijo que alguien había publicado mi número de teléfono en Craigslist bajo encuentros casuales, junto con varios foros clandestinos. Habían adjuntado imágenes obscenas de mí generadas por inteligencia artificial y afirmaban que yo ofrecía servicios especiales. El rastreo de IP mostró que las publicaciones se originaron en la misma ciudad en la que estaba Kevin. Casi al mismo tiempo, Kevin me envió un mensaje que desaparece en Snapchat. Fui lo suficientemente rápida para fotografiarlo con otro teléfono antes de que se desvaneciera. Vieja bruja, decía. ¿Disfrutando la emoción? Puedes correr hasta el fin del mundo, aún así haré de sus vidas un infierno. No tenía ninguna duda. Este era Kevin. Si quería jugar con fuego, yo había terminado de retroceder. Organicé todo, el informe policial, el mensaje amenazante, las capturas de pantalla e incluso la orden de restricción temporal que el tribunal había emitido previamente contra él, en un paquete completo de evidencia legal. Luego lo envié directamente al director de recursos humanos y al departamento legal de la empresa de tecnología para la que trabajaba Kevin. Junto con ello, incluí una carta formal de un abogado declarando que Kevin era sospechoso de usar dispositivos emitidos por la empresa para llevar a cabo acoso cibernético interestatal. Su orgullo y alegría siempre había sido ese trabajo bien pagado en una gran empresa tecnológica. El salario. Las opciones sobre acciones. Bien. Entonces iría directamente por su sustento. Ninguna gran corporación estadounidense tolerará este tipo de acoso criminal por parte de un empleado. Los riesgos legales y de relaciones públicas por sí solos son inaceptables. En 2 días, obtuve mi respuesta. Recursos Humanos no reveló detalles, pero LinkedIn sí. El estado de Kevin había cambiado silenciosamente a Open to Work, abierto a trabajar. Un viejo conocido mío en esa compañía lo confirmó más tarde. Kevin había sido despedido en el acto por violaciones graves del código de conducta del empleado. La empresa incluso estaba considerando acciones civiles para distanciarse completamente de él. El sentimiento era indescriptible, como beber un vaso de limonada helada en el pico del verano. Puro alivio. Una vez que se manejó ese desastre, David y yo alquilamos una casa rodante y condujimos hacia el lago Tahoe, justo en la frontera de California y Nevada. Despertamos en la niebla de la madrugada, alimentamos a las gaviotas en el puerto deportivo de South Lake Tahoe y caminamos de la mano a lo largo del largo muelle de madera. Más tarde, descansamos en una cabaña junto al lago, bebiendo café y viendo las montañas cubiertas de nieve reflejadas en el agua fuera de la ventana. Fue entonces cuando Emma llamó de nuevo, esta vez al teléfono de David. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa contigo? ¿No te dije que los bloquearas a todos? David se encogió de hombros y puso la llamada en altavoz. Nos sentamos en la terraza, mirando el lago vidrioso y silencioso, escuchando los gritos histéricos de Emma al otro lado, y sentimos, absurdamente, una extraña sensación de desapego. El padre de Kevin es una basura. Gritó. Vendió la camioneta y refinanció la casa para pagar la fianza, y luego desapareció. No puedo encontrarlo por ninguna parte. Kevin fue despedido. No tiene ingresos. Yo tampoco puedo encontrar trabajo. Nos embargaron el auto. La casa era alquilada, y ahora nos han desalojado porque no pudimos pagar el alquiler. No tuve más remedio que volver a tu casa con Timmy. Pero cuando llegué allí, las cerraduras estaban cambiadas. Había extraños viviendo adentro. Dijeron que la casa había sido vendida. Ella se derrumbó por completo. ¿Vendida? ¿Vendiste la casa? ¿Dónde se supone que voy a vivir con mi hijo? ¿Estás tratando de matarnos? Tomé un sorbo de mi café con leche caliente. Mi voz era tranquila, casi suave, como si hablara del clima. Donde vivas no es asunto mío. Emma, te lo dije hace mucho tiempo, no espero que me cuides cuando sea vieja.
Y deberías dejar de esperar que yo pague por tu vida. Esa casa ya no es tuya. De ahora en adelante, no me sigas llamando desde números nuevos. Escuchar tu voz es agotador. David terminó la llamada y, sin dudarlo, agregó el número a la lista negra. Más tarde, un pariente lejano de nuestra antigua ciudad nos envió un mensaje. Dijo que había visto a Emma cerca de un refugio en el centro, cargando a Timmy en la espalda y buscando latas de aluminio reciclables en los botes de basura, probablemente para cobrar los pocos centavos por lata. El mensaje terminó con un suspiro. Emma era una estudiante tan destacada de una escuela prestigiosa. Tenía un futuro brillante. ¿Cómo terminó sin hogar así? Miré la pantalla. No respondí. Borré el mensaje. David encendió la casa rodante. ¿Lista? Próxima parada, ¿Yosemite? Sonreí, mirando el camino sinuoso por delante. Estoy lista. Vámonos. Al final, cada uno tiene que cargar con las consecuencias de sus propias decisiones. Así es la vida.